A las 5 de la tarde y 2 minutos de hoy, miércoles 13 de mayo de 2020, les damos la bienvenida a las personas que se conectan a nuestra transmisión en vivo por nuestra página de Facebook del Museo de Bogotá, a esta conversación que hemos titulado No hay cama para tanta gente, la gripa de 1918 y la transformación urbana en Bogotá. La conversación la hemos presentado a propósito de la exposición digital colaborativa No es la peste, la gripa de 1918 desde el presente, que estamos presentando en nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, desde el 11 de abril y vamos a cerrar esta exposición el próximo 6 de junio. Esta semana abrimos nuestra segunda sala digital, para ser exactos, el lunes. Esta sala que hemos nombrado No lo pudimos imaginar, y vamos a ir abordando estos contenidos que se van a tratar en la conversación de hoy, compartiéndolos en la sala hasta finales de la próxima semana. Invitados entonces a visitar todas las salas y todos los contenidos de esta exposición en nuestras plataformas de redes sociales, principalmente en Instagram. Nos encuentran como @Museo de Bogotá. Y le doy la palabra entonces a nuestro compañero de la Biblioteca Nacional de Colombia, Camilo Páez, quien va a ser el moderador de la conversación de hoy. Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes entonces a todos. Bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy, de esta exposición digital colaborativa que vale la pena que entren, visiten, que participen, que la interactúen en ella, que vale la pena trabajarla. Es un ejercicio fantástico que el Museo de Bogotá ha estado haciendo en asocio con otras instituciones, por eso estoy aquí como Biblioteca Nacional. Tenemos invitados también Universidad Nacional y otras instituciones. Es un ejercicio bastante innovador que vale la pena conocer y seguir en redes sociales, en Instagram. Lo que están haciendo es fantástico. La charla de esta tarde es una charla muy corta, en la que tenemos dos expertos sobre el tema. Hemos tenido, digamos, en esta sesión, en estas franjas, unas conversaciones que ya han hablado sobre la pandemia, sobre la gripa española, con expertos desde la medicina. Y esta charla, que la han titulado No hay cama para tanta gente, está enfocada al tema urbano. ¿Cómo estaba esa ciudad, cómo estaba esa Bogotá de 1918 dispuesta? ¿Cómo la encontró esa gripe? Y vamos a estar hablando de cómo está nuestra ciudad en estos momentos y cómo nos encontró en plena pandemia por el COVID. Entonces, tenemos dos invitados muy especiales, expertos en el tema: la profesora Rocío Londoño, que es socióloga y doctora en historia, es profesora jubilada de la Universidad Nacional y actualmente está en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y el profesor Luis Carlos Colón, que es arquitecto y profesor de la Universidad Nacional, un experto también en todos los temas de mapas. No se imaginan todo lo que sabe de mapas. Entonces, si tienen preguntas, todas las preguntas las estamos recibiendo en las casillas de Facebook que está aquí abajo. Mándenlas, nosotros vamos a estar, al final vamos a tener una franja para responderlas. Entonces, vamos a iniciar esta Bogotá que nos encontramos, que vamos a tener para 1918, este principio del siglo XX, que aún es prácticamente un final del siglo XIX, ¿no? En unas condiciones urbanas, materiales, sociales y culturales, pues aún muy incipientes. Habíamos salido de una guerra, se había perdido Panamá, una situación complicada, digamos, en términos económicos, una ciudad muy pequeña, y es lo que vamos a empezar a hablar. Y me gustaría darle la palabra al profesor Luis Carlos Colón, que nos haga una pequeña contextualización de esta ciudad, de esta ciudad en la que nos encontramos en 1918, cómo estaba dispuesta. Y hay un tema muy importante aquí que va a ser el tema de los servicios públicos. Profesor Colón, entonces le doy la palabra un poco, esta caracterización de la ciudad, de esta Bogotá de 1918. Vale, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en realidad la situación de la ciudad para esta fecha es una ciudad que está tratando de actualizar su infraestructura de servicios públicos, una infraestructura heredada de la colonia
y que básicamente pues había servido durante más de 300 años la ciudad, y en este momento pues necesita una actualización importante. El servicio de acueducto es un servicio precario. Para 1918 todavía no hay cloración del agua. La cloración del agua comienza para 1920-21, con lo cual el acueducto de la ciudad, que sirve domiciliariamente solo a una pequeña parte de la población, es de agua no tratada, con lo cual tiene unas consecuencias importantes para la salud pública. La otra parte importante es la que tiene que ver con el alcantarillado. El alcantarillado para esta fecha todavía es un alcantarillado que corre en términos generales por zanjas en medio de las calles, y la manera de evacuar los desechos es sencillamente por gravedad y a través de la lluvia, cuando llueve en la ciudad en las temporadas de lluvia. Eh, y Progresivamente se han ido cubriendo esas pequeñas acequias que corren por en medio de las calles con lajas de piedra, pero pues obviamente no es un sellado hermético. Es un sellado que con el paso de los vehículos rodados se fracturan a veces esas lajas de piedra, vuelven a quedar esas aguas contaminadas, expuestas al aire libre. Y en general tenemos un alcantarillado muy precario que muchas veces termina combinándose con las aguas limpias. Es muy frecuente que eso suceda. Acueducto, entonces Otro no tema, tenemos en este perdón, momento. perdón. No tenemos acueducto en esta Bogotá. Hay un acueducto, pero que sirve a una parte muy pequeña de la población, y para 1914 es un acueducto además privado que se inaugura en 1888, el acueducto de Ramón Jimeno. Y en 1914, precisamente porque no existe una verdadera voluntad por parte de estos empresarios de extender el servicio, les resultaba mucho más costoso que los beneficios, entonces el municipio decide adquirirlo, y para 1918, que es la fecha que nos interesa, pues ya lleva 4 años en manos del municipio, pero en realidad es un acueducto que todavía está intentando actualizarse, y como veremos probablemente en la segunda parte del conversatorio, eh, eh, solo hasta la década de los 20 se logra actualizar. Listo. Profesora Rocío, en esta situación vemos el papel de otras instituciones, ese Estado, ese gobierno municipal, qué tan fuerte era, cómo está haciendo, cómo va a ser recibida y quiénes van a ser esas manos que van a tener que afrontar esta situación. ¿Tenía la alcaldía en esos momentos la capacidad para hacerlo o tuvo que recurrir a otras instituciones o manos privadas que apoyaran este proceso ahí? ¿Cómo era este ambiente y cómo era este andamiaje social que acompañó a esta ciudad en 1918? Bueno, gracias por la invitación y buenas tardes a los que nos están escuchando. Yo quiero complementar un poco el cuadro que presentó Luis Carlos. Primero, decir que según el censo del 18, Bogotá tenía 141.000 habitantes. El crecimiento entre el 12 y el 18 había sido muy grande, o sea, la tasa de crecimiento había aumentado a 2,5%. Había mucha inmigración del campo. O sea, era una ciudad que estaba creciendo, que se estaba expandiendo. Más o menos tenía 15 barrios. Unos barrios que son particularmente importantes porque son los barrios que concentran la población más pobre de la ciudad, son Las Cruces, San Victorino, Egipto, Santa Bárbara y Las Aguas. El barrio La Catedral es donde está concentrada, digamos, la clase alta bogotana, cuando también se encuentra en Las Nieves, también hay en Las Aguas. Y creo que hay una cosa importante que explica por qué el cálculo es que el contagio llegó más o menos al 80% de la población bogotana. Los muertos fueron, hay cálculos aproximados,
Entre octubre y noviembre fueron 1.400 y pico muertos por la epidemia, lo cual implica una tasa del 1% de muertes, que es supremamente alta. Hoy día las muertes del COVID-19 se calculan por cada 100.000 habitantes. En Bogotá fue 1% de la población que murió en el lapso de 2 meses. Y la tasa de mortalidad mensual era más o menos de 400, en este caso se duplica. Para la pregunta de la precariedad de la alcaldía, o sea, estamos todavía bajo por supuesto, la Constitución del 86. La alcaldía es una dependencia del gobierno nacional, no tiene un régimen propio, como será mucho tiempo después. Y para mostrar la precariedad de recursos que tenía la ciudad, el censo del 12 trae una información importante. Solamente el 6% de la población eran propietarios. Y dentro de ese 6% estaban incluidos los propietarios rurales. Había bastantes fortunas en Bogotá muy asociadas con haciendas y latifundios, no solamente en Cundinamarca. Y apenas el 10% de la población tributaba, pagaba algún tipo de tributo. De manera que la financiación de la ciudad se hacía principalmente por transferencias del gobierno central, que también era muy pobre, y por la gobernación de Cundinamarca. Y las rentas que venían de los impuestos y de algunas, por ejemplo, las plazas. Yo tengo muy presente a finales del 19 al alcalde Cuaya diciendo que básicamente las rentas de la ciudad las producían la lotería y las plazas de mercado. O sea, eso muestra una situación muy precaria en términos del aparato gubernamental, era supremamente escaso. Hay que mencionar que ya desde 1886, si mal no recuerdo, se ha creado la Junta Central de Higiene. Y se supone que frente a una epidemia es la entidad encargada de asumirla. Pero usted encuentra la prensa de la época, todas las caricaturas contra la Central de Higiene, empezando porque se infectaron, fueron entre los primeros infectados, y la incapacidad total de afrontar la epidemia. De manera que realmente quienes manejan y afrontan la epidemia es la Junta de Socorros de Bogotá, que fue conformada en octubre, muy ya empezando la epidemia, por un grupo de ricos bogotanos, de notables bogotanos. La anécdota es muy interesante. El señor Ernesto Miquelsen y el señor Carvajal, que hace el informe de la Junta, de donde yo estoy tomando esos datos, salen, están paseando cerca a la Plaza de Bolívar y encuentran a una señora casi desnuda, una mendiga, muriéndose y no pueden hacer nada. O sea, al ver que la señora se está muriendo y se van inmediatamente para la alcaldía y encuentran al alcalde desconcertado sin saber qué hacer y deciden crear la Junta de Socorros. La Junta de Socorros afronta realmente la epidemia. Voy a señalar grosso modo qué hizo la Junta y qué hizo la Alcaldía de Bogotá para que veamos el problema, digamos, de lo público y lo privado. La Junta de Socorros solamente trabajó 2 meses. La epidemia dura, el pico empieza a bajar a finales de noviembre. Y ellos lo muy corto, ¿no? Es muy corto, ese periodo. Son 2 meses. A diferencia de esta pandemia. ¿Cómo? A diferencia de esta pandemia, esa gripe fue muy corta, ese final de año. En 2 meses, 1.400 muertos y Bogotá tiene hoy 155 muertos en el lapso de más de 2 meses y medio. Eso nos da como ideas de comparación. La Junta lo primero que hace es montar hospitales provisionales. Es muy interesante. Reciben la Ortúa, el edificio, sin nada. Lo dotan, es el primero que hacen es dotar con camas, todos los aparatos posibles y lo atienden con las Hermanas de la Caridad. Es importante señalar que en Bogotá y en el país en general, la asistencia a los pobres se hacía particularmente por asociaciones de caridad y por comunidades religiosas que en su mayoría eran europeas. O sea, estas son francesas, hay monjas belgas,
hay curas ingleses, irlandeses, etc. Son comunidades que están entrenadas para la asistencia a los pobres. Montan en el lapso de 10 días 6 hospitales, la Junta de Socorro, dotados, porque no, como dice el titular de esto, no hay cama para tanta gente. Las señoras de la alta sociedad bogotana, junto con las legaciones extranjeras y la comunidad siria, montan 13 restaurantes populares. Si uno mira, esos 13 restaurantes están ubicados, por supuesto, en los barrios más pobres, donde hay mayor población y tienen que atender, o si no la gente se les muere de hambre. Montan también talleres de costura, o sea, dotan también a la gente pobre de indumentaria para poder, porque nadie podía trabajar. Hay medidas que toma la alcaldía, como por supuesto se suspenden las escuelas públicas, los espectáculos, etcétera. Hay un relativo confinamiento. Algo que finalmente quiero señalar es que es una Bogotá, a pesar donde espacialmente los ricos y los pobres no están radicalmente diferenciados. Y por eso hay mucha prevención, como los barrios, Luis Carlos seguramente va a hablar, porque él ha trabajado mucho el tema del Paseo Bolívar, que era donde se concentraba la población más pobre, estaban en lo alto, hacia los cerros, empiezan a aparecer las teorías de que los barrios pobres están infectando a los barrios de clase alta porque bajan los vientos, las miasmas, etc. En medio de la solidaridad que logra la Junta de Socorros, que convoca a todo lo que hay de empresariado, de comercio, etc., también percibe uno en las crónicas el clasismo y el racismo bogotano, de la clase alta. Para redondear finalmente, la Junta logró reunir la suma de 36.000 pesos hoy. Habría que hacer el cálculo a cuánto equivale. Estuve buscando el presupuesto de Bogotá para ver la magnitud y no lo encontré. Pero sí hay una cifra indicativa. En el 19, como consecuencia de la epidemia, se aprueba la constitución de la Junta para Habitaciones Obreras y el Consejo de Bogotá aprueba una partida de 100.000 pesos, fíjense ustedes, para lotes. Entonces, la suma recolectada por la Junta de Socorros de Bogotá fue realmente alta. Bueno, muchas gracias, profe. Profesor Luis Carlos, de esta infraestructura que nos cuenta la profesora Rocío, ¿qué quedó? ¿Qué quedó de eso ahí en adelante? ¿Qué vamos o qué de todo eso podemos ver ahora y esa herencia de lo que quedó? Y es un poco pensando en qué va a quedar de lo que se esté montando en términos de infraestructura en este momento en Bogotá a futuro para mejorar unas condiciones de salubridad y de vivienda y de desplazamientos. ¿Qué pasó en 1918 con esta infraestructura? Pues a raíz de lo que menciona Rocío, lo que es interesante es que las medidas que se adoptaron en ese momento, curiosamente, seguían un poco la tradición colonial. Es decir, eran las mismas medidas que se adoptaban en cualquier epidemia, incluso uno lo puede ver en las epidemias de finales del 18 y comienzos del 19. Fuera viruela, que era además muy común, o fuera otro tipo de epidemia. Y como casi siempre ocurría en ese tipo de medidas para esas epidemias, es decir, que se aislaba a la gente, pero sobre todo quien podía aislarse en su casa eran solamente los sectores socioeconómicos altos, los ricos, pues los pobres tenían que, y sobre todo los sin techo, tenían que salir de la ciudad, eran expulsados de la ciudad como posibles agentes patógenos, agentes de la enfermedad. Los hospitales que se creaban en las afueras de la ciudad o que se acondicionaban en las afueras de la ciudad, posteriormente eran desmontados. Lo mismo ocurrió en este caso, es decir, los hospitales que se montaron inicialmente
y de manera un poco improvisada, pues fueron desmontados una vez terminó la epidemia. No quedó nada de eso. O sea, En términos de no. en términos de infraestructura, no. Es decir, porque era pues además una infraestructura Efímera. efímera, exactamente, en muchos aspectos. Y a pesar de las dotaciones y de este tipo de cosas que menciona Rocío, pues en realidad todo estaba previsto únicamente pues para esa epidemia en particular, pero no como una infraestructura que permaneciera en el tiempo, ni mucho menos. Lo que es interesante... Una anotación sobre eso. Es decir, el hospital de la Ortúa, que estaba abandonado, es dotado, digamos, esa infraestructura queda. Queda, yo no sé, Luis Carlos, porque montan otro en donde quedaba después la Facultad de Medicina, que era la Escuela Superior de Guerra en ese entonces. Sí. No sé qué pasa ahí. Y hay otro en Chapinero. Hay inclusive uno que montan en la casa del señor Luis Calderón, porque la emergencia era tal. Habría que hacer un rastreo de eso. Hay otro en Chapinero. Hay un viejo hospital en Chapinero que uno no sabe si proviene de esa época. Y el otro que sí, porque era antiguo, era de finales del siglo XIX, el Hospital San Juan de Dios fue fundado en la colonia, ¿no? Era el más antiguo de Bogotá. Ese era el Hospital de San Vicente de Paúl, que era de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que era la asociación de caridad más importante de Colombia y en este caso de Bogotá. Sí, el Hospital San Juan de Dios en este momento es de la beneficencia. En realidad, ya, digamos, en la primera década del siglo XX sale de la ciudad. Es decir, el hospital de la calle 10 es reemplazado por el de Tres Esquinas, por el lugar que hoy conocemos. Y es justo a partir de ese momento que comienza a consolidarse una infraestructura importante en esa zona, donde hoy conocemos el San Juan de Dios. Pero en realidad la infraestructura hospitalaria para esta fecha es o bien administrada por la Beneficencia de Cundinamarca, o bien de origen privado, es decir, el San José es de la Sociedad de Cirugía, y otra serie de hospitales que en realidad están, Marley, por ejemplo, es también de origen privado. Toda la infraestructura hospitalaria para esta época en realidad es, pues además, estamos hablando de hospitales relativamente pequeños, salvo obviamente el San José y el San Juan de Dios, que eran infraestructuras importantes y que estaban más orientadas en este caso a, digamos que en general a población de escasos recursos, en términos generales. Digamos que la sociedad de cirugía sí estaba como interesada en un lugar donde pudiera desarrollarse en buena medida según los criterios de la medicina moderna, y probablemente en ese sentido pues pues, fue una institución pionera en muchos aspectos. Pero volviendo un poco a lo que, digamos, como a la lección aprendida, es que sí dejó una huella importante, creo yo, la epidemia de gripa. En algunos casos ha sido muy magnificada, a mi modo de ver, pero en otros casos, pues yo creo que ha sido, pues ha sido vista como una huella importante por varias razones. Es decir, no es casual que a partir del año siguiente, se cree la Junta de Saneamiento, por ejemplo, y es una Junta de Saneamiento creada a nivel nacional, es decir, es creada por ley nacional, pero es creada para Bogotá, es la Junta de Saneamiento de Bogotá específicamente, es decir, se detectan los problemas graves que tiene la ciudad en materia de infraestructura, ya se dan cuenta que este tema de la infraestructura no puede ser asumido con los recursos de la ciudad exclusivamente, sino que tiene que el Estado aportar un poco para ver si impulsa un poco esa infraestructura que está tan atrasada y que es tan precaria y de la cual depende cada vez más gente, ¿no? El tema es que es una infraestructura también que está saturada, es decir, no es lo mismo tener un alcantarillado para 40.000 personas o 50.000 personas que tener un alcantarillado para 140.000 personas. Entonces, la Junta de Saneamiento, entre sus principales tareas, tiene esta del alcantarillado y tiene la del acueducto.
la de intentar modernizar el acueducto y la tarea más inmediata es la de la cloración del agua. Y para eso contratan a un técnico norteamericano que había trabajado en Panamá, Bunker, que es el encargado de estudiar cómo clorar el agua para Bogotá y efectivamente comienza a hacerlo. Las estadísticas son muy disidentes, es decir, la mortalidad por enfermedades gastrointestinales desciende dramáticamente en Bogotá a partir de la cloración del agua, pero curiosamente solo a partir de unos pocos años, solo a partir de unos 2 o 3 años, porque todos los barrios que se están construyendo en la periferia, particularmente hacia el occidente de la ciudad, son barrios que están creciendo sin alcantarillado y sin acueducto. Con lo cual, el problema se está reproduciendo. Es decir, mientras la Junta de Saneamiento está haciendo unos esfuerzos enormes por mejorar la infraestructura de acueducto y alcantarillado de la ciudad consolidada, el problema se está reproduciendo en la periferia. Entonces, las estadísticas vuelven a crecer. Sí. Y lo que sí se mantiene durante mucho tiempo, yo diría que es casi hasta los años 50 más o menos, son las estadísticas de mortalidad infantil. Las estadísticas de mortalidad infantil son aterradoras. Y eso abarca todos los sectores socioeconómicos y está estrechamente ligado precisamente con el tema de la infraestructura y sobre todo pues con los barrios en los que viven los sectores populares. Si uno va al cementerio central es curioso, pero ve tumbas de menores en la zona de la elipse, que es la zona, pues obviamente el cementerio también está segregado socialmente, entonces la zona de la elipse tiene normalmente a la gente más prestante de Bogotá y uno alcanza a ver también menores de edad, tumbas de menores de edad en la zona de la elipse. El otro tema es el tema del presupuesto para poder llevar a cabo estas obras, y es que la ciudad tuvo que pedir un préstamo importante a una compañía norteamericana, a un banco norteamericano, y ese préstamo, como usualmente ocurría, estaba sujeto a la contratación de una compañía norteamericana, una compañía de obras públicas, en este caso Ulen y Compañía. Ulen y Compañía es la encargada de realizar las obras públicas de mejoramiento de acueducto, alcantarillado y algunas viviendas construye para esa fecha, creo que no pasan de 30 o 40 viviendas, algo así por el estilo, es algo absolutamente ínfimo en relación con las necesidades de la ciudad, pero en lo que sí hacen un trabajo muy importante y donde está la mayor inversión es en acueducto y alcantarillado y bueno, y en algunas obras de tranvía, pero en lo que nos concierne, en materia de servicios públicos, sobre todo acueducto y alcantarillado. Bueno, bien. Tenemos unos 10 minutos para continuar la charla. Una propaganda que yo hago es que uno de los documentos en los que se puede encontrar una gran cantidad de datos estadísticos para esta época es el Registro Municipal de Higiene, que en la Biblioteca Nacional lo acabamos de digitalizar, producto de una beca de investigación, y ahí están todas las estadísticas de cómo moría la gente. Y se ve muy claramente para este fin de 1918 cómo es ese comportamiento. Entonces, ese es uno de las fuentes en los que la gente, si está interesada, puede ir a consultarlo. Profesora Rocío, sobre este tema de cómo aborda la ciudad esta peste, esta pandemia, habíamos hablado de lo privado versus lo público. En estos días vemos cómo la gente también hace, por motivo propio, van a los barrios a apoyar a algunas personas que no tienen mercados y hacen apoyos de manera privada frente pues, a proyectos de la alcaldía que están llegando a los barrios. ¿Cómo funcionaba esto? Por ejemplo, estaba el caso del proyecto del Padre Campoamor, que es un proyecto muy particular, muy interesante. ¿Cómo estaba funcionando esta dicotomía y esta tensión entre estas iniciativas públicas y las iniciativas privadas que usted mencionó? Montar un hospital en la casa de un personaje de la élite. ¿Qué tanto conflicto hubo ahí?
o logró esto sobrellevar la situación? No hubo mucho conflicto porque la alcaldía no estaba en capacidad de resolver. ¿Qué hizo la alcaldía? Tres servicios. El servicio de ambulancia, el servicio de recoger a los enfermos y de enterrarlos. Eso muestra, digamos, la precariedad de la asistencia pública. Y en la medida en que hubo esta colaboración del sector privado, llamémoslo así, pero no solamente fueron donaciones de las empresas, de los banqueros pocos que había, hubo donaciones de Cali, de Medellín, de Barranquilla, o sea, una solidaridad con la ciudad de Bogotá sumamente importante. Y también hubo colectas públicas. Recuerden que nosotros tenemos una amplísima tradición de los bazares y todos ese tipo de obras para resolver la precariedad de la infraestructura pública de la ciudad. Existía ya el barrio Villa Javier de Campo Amor. Una de las consecuencias de la epidemia fue la promulgación de la primera ley de vivienda obrera, que fue precisamente es una ley de 1918. Y Campo Amor, que era un sacerdote jesuita español que había traído los modelos europeos de la acción católica, sobre todo la acción católica española, montó un barrio obrero como un barrio ideal. Ahora, no es curioso que Campo Amor no aparece como un protagonista en esta epidemia. Quizá porque el modelo de él, que era un barrio encerrado, con rejas, donde no se podía entrar sino hasta las 8 de la noche con un reglamento muy estricto. Pero es interesante. Debió haber sido fácil el control de la cuarentena ahí, ¿no? Muy fácil. Pues, tenía reja, entonces era mucho más fácil el control. Pero lo que es interesante es que de todas maneras ya en el 10, cuando llega a Campo Amor, él ya trae la idea de barrio obrero, que en Europa ya, digamos, era una idea instalada. Ahora, a partir de la ley de vivienda del 18, después en el 19 el Consejo funda la Junta de Habitaciones Obreras en Bogotá, para la cual destina 100.000 pesos para comprar los lotes principalmente, pero hablando con Luis Carlos de este tema, realmente la vivienda obrera, fueron muy pocos los barrios obreros que se desarrollaron. O sea, hay una cosa importante de anotar y es ese impulso inicial que se expresa en nueva legislación, en nuevas normas, como las normas de higiene, etcétera, y la brecha que hay entre la expedición legislativa y la construcción efectiva o la aplicación efectiva, que tiene que ver, por un lado, con precariedad de presupuesto, pero también con otro asunto, y es que, como ya lo señaló Luis Carlos, la construcción de vivienda, lo que se llama vivienda social, en ese entonces se llamaba vivienda obrera, también va a ser un negocio privado. Entonces, hay en realidad lo que uno puede ver en esta Bogotá de la primera mitad del siglo XX es que el sector público es muy precario frente al sector privado. De manera que servicios básicos de la ciudad están en manos del sector privado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el seguro social, que la seguridad social solamente va a aparecer en Colombia en los 40. O sea, es muy tardío. Y como señalaba Luis Carlos, tenemos una diferenciación muy marcada entre los servicios de salud privados y la asistencia pública para los pobres, que, repito, va a estar muy recargada sobre obras de caridad. O sea, sobre la caridad, que era considerada un precepto católico fundamental. Y que esta exposición también ha hablado mucho de la caridad como Ahí hay algo, interesantes. perdona, hay algo interesante de anotar, y es que hay que esperar hasta los gobiernos liberales y particularmente hasta 1934 el cambio de asistencia pública a un concepto diferente, que es el concepto de protección y previsión social. Claro. Que es una noción completamente distinta. Es decir, ya no es solamente
este tema de ver, de darle una ayuda al pobre y una ayuda de buena voluntad por los que más tienen, ¿no? Es decir, por dinero reunido más o menos que por colecta, que asumir eso como una función del Estado. Y como una función del Estado para la cual además le asigna un presupuesto y unas funciones muy concretas y su objetivo está no solamente como en dar un alivio, sino en estudiar el problema de forma integral para ver cómo le da solución, ¿no? Es una noción completamente distinta, es una noción mucho más laica además y obviamente mucho menos conservadora. Bien, Hay una cosa que yo quisiera señalar de la Junta de Socorros. La Junta de Socorros también le financió a un estudiante de medicina de la Universidad Nacional la primera monografía sobre la epidemia. Una parte está publicada en el informe del noviembre del 18. ¿Quién es este estudiante? Se llama Jorge Laverde. Ah. Después va a haber varias tesis de medicina, muy tempranas, del 22. También una tesis de vivienda de Tavera, de un médico de la Universidad Nacional, que es terrible, porque él está proponiendo que para que no bajen las infecciones de los barrios del Paseo Bolívar, los barrios obreros se construyan lo más lejos posible del centro de la ciudad, hacia el, digamos, ese desarrollo que hay hacia el sur, que también lo ha motivado, por ejemplo, el padre Campo Amor con Villa Javier cerca del 20 de julio, está San Cristóbal, etc. Esa tesis a mí me llamó mucho la atención porque pues ahora tenemos internet, todo lo que uno quiera, pero es una tesis donde está haciendo referencias a las revistas inglesas, por ejemplo, de Lancet, en agosto de 1918. Y es muy interesante leerla porque hay una discusión muy similar entre los epidemiólogos de la época. Tanto en Europa como en Estados Unidos hay una discusión sobre cuál es el bacilo del virus, de la epidemia, cómo se difunde, etcétera. Y ya han hecho pruebas aquí en Bogotá en el laboratorio, que el municipio tenía un laboratorio donde él controvierte la tesis de los europeos porque dice que no han encontrado en las muestras tomadas en Bogotá, digamos, el bacilo ese Piper, yo no me acuerdo cómo se llama, que sí se ha encontrado en Europa. O sea, me parece interesante porque también empieza a haber una promoción de la investigación científica. No se queda solamente en la cosa meramente asistencial, sino yo creo que a partir de eso también hay un fortalecimiento del cuerpo médico y de la curiosidad y de la investigación por relacionar con las epidemias. Bueno, muy bien. Estamos llegando a este final de esta primera parte de la charla. La idea es que quienes nos están escuchando puedan enviarnos las preguntas en la página de Facebook. Nosotros se las transmitiremos a los conferencistas, a nuestros profesores. Pero no me quiero ir sin darle la palabra, pasar las preguntas, sin hablar el tema de los barrios obreros, profesor Colón. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué nos va a quedar? Tenemos un barrio como la Perseverancia, que estaba muy asociado al mundo, a la fábrica cervecera. ¿Qué estaba pasando? ¿Y tenemos alguna información de estos barrios obreros en particular, es decir, tipo Perseverancia, que se me viene ahorita a la cabeza, pero no sé si de pronto tiene otros que en este momento estén creándose o cómo se vivió ahí esta situación? Pues en realidad el tema de los barrios obreros podríamos decir que tiene como dolientes diferentes al Estado en este momento. Por un lado están los privados y la Perseverancia es una iniciativa privada. Por un lado los hermanos Vega, que son los dueños de la tierra, y pues Leo Kopp con su fábrica de cerveza, en realidad se unen como para digamos, establecer como una alianza allí supuestamente en beneficio de los obreros. ¿Cuál es la alianza? Los hermanos Vega parcelan su terreno para la creación del barrio
unos predios absolutamente pequeños, unos predios de 4x8, es decir, son absolutamente ínfimos y las licencias de construcción iniciales eran solo un cuarto con un sanitario en la parte de atrás al aire libre, es decir, en el lado Sí. libre del... Era una habitación, era literalmente un cuarto donde se debía alojar una familia y luego, pues obviamente van creciendo progresivamente, como ocurre muchas veces en los barrios populares. La otra iniciativa que es casi contemporánea, es un poquito anterior o casi contemporánea, que es Villa Javier, ya Rocío lo ha mencionado, que en este caso es una iniciativa religiosa. O sea que, y estamos hablando en realidad de muy pocas viviendas, ¿no? Es decir, la Junta de Habitaciones Obreras, que es la primera entidad del Estado creada para atender el problema de la vivienda obrera, es creada en 1919 para atender ese problema. En realidad obtiene un primer presupuesto que es muy corto, y que en realidad no se lo entregan inmediatamente, tardan años en entregárselo, y en el momento en el que ya piensa ejecutarlo, pues deciden liquidarla y crear otra entidad. O sea que en ese sentido lo que tenemos es una enorme dificultad por parte del Estado, o un desinterés, diría yo también, por atender ese problema a cabalidad. Mientras tanto, lo que uno ve es que los especuladores privados están parcelando tierras en el occidente de la ciudad destinadas precisamente a sectores de bajos recursos. ¿En qué consiste el negocio? Parcelan eh, zonas que a duras penas, es decir, deslindan, por decirlo así, pero no tienen ni calles pavimentadas, obviamente no tienen la menor infraestructura, la gran mayoría de ellos, hay honrosas excepciones que son muy interesantes, como en el Restrepo, como en algunas zonas del Restrepo. Pero sin embargo, en general, muchos de estos barrios surgían sin la infraestructura básica necesaria y después la tenía que asumir el Estado. Entonces, lo que estamos viendo es una proliferación desde la segunda década del siglo XX de todos estos barrios hacia el occidente de la ciudad. Y en realidad quien se está haciendo cargo, pero pues con un interés económico, son los parceladores privados. Y son los que sacan mucho provecho de esta situación porque hay una legislación cada vez más fuerte para tratar precisamente de ver cómo se eliminan esas tiendas del centro de la ciudad, es decir, esa convivencia que durante tantos años había existido entre sectores económicos altos o medios altos y sectores económicos de artesanos y de bajos ingresos que vivían en tiendas versus los que vivían en la parte superior y en la parte de atrás de las viviendas. Esa convivencia se rompe y se fractura con una legislación que es muy fuerte y que se comienza a cumplir a partir de la década de los 20 y que expulsa población, de hecho, hacia esos nuevos barrios que están parcelando los urbanizadores privados. Ahí hay unos comentarios que están hablando sobre el surgimiento de barrios como el Acevedo Tejada, el Buenos Aires, la 1 de Mayo, que son producto de esa junta. ¿Hay Más algo que ahí? la Junta interviene en una primera instancia, pero en realidad esas son las realizaciones de Ulen y compañía, ¿no? Eso estaba dentro del contrato de Ulen y compañía. Ulen y compañía tiene muy mala reputación en la ciudad, tiene muchas de las obras que acomete, sobre todo en términos de vivienda, tienen muchos problemas constructivos y luego tienen que ser reintervenidas las viviendas. Pero adicionalmente las viviendas que se construyen, es decir, no hay un mecanismo claro de cómo se van a asignar estas viviendas. Entonces, Claro. en medio de este bipartidismo, se convierte en una cuestión política por momentos. En el Consejo no tienen muy claro cómo lo van a hacer. No saben si las van a arrendar, como era la intención inicial,
pero al mismo tiempo no saben cómo escoger las familias, es decir, para hacerlo como de una forma democrática. Entonces, aquello tiene muy mal manejo y durante mucho tiempo, parece que algunos años, las viviendas quedan desocupadas hasta que finalmente las venden o pues las tienen que vender a los que las comienzan a arrendar. Nos llegan otras preguntas de las personas que están conectadas en este momento y es, profesora Rocío, en esta etapa, sobre las profesiones específicamente, esta situación, ¿tiene usted noticia de que haya generado, creado un poco nuevas profesiones, ¿sí? Nuevas especialidades? Digamos que ahorita uno pensaría que, digamos que el tema respiratorio va a ser un tema es fundamental, ¿sí? Especialidades que van a tener un énfasis. ¿Hay conocimiento sobre algunas especialidades o profesiones? Puede ser también le paso la pregunta al profesor Colón ahorita, si sabe en ingeniería también, si eso creó nuevos retos profesionales que hayan creado otras profesiones. No sé si la profesora Rocío tiene información de eso. Tengo en la cabeza un poco el censo de 1912, habría que mirar el del 18. A ver qué cambio Porque ahí es donde uno puede mirar cómo está, digamos, la estructura ocupacional de la ciudad. Pero en el 12 es claro, por ejemplo, que lo que se llaman las profesiones liberales es básicamente abogados, ingenieros, o sea, y médicos. Eso tiene que ver además con la estructura universitaria. Recordemos que las carreras que vienen desde la colonia son esas, el derecho, la ingeniería y la medicina. Sí. O sea, vamos a tener con el gobierno de López Comarejo en el 34, una primera reforma universitaria que va a ampliar muy sustancialmente el espectro profesional del país. Pero en esta época esas son las profesiones fundamentales. Tenemos un renglón fuerte de artesanos, o sea, todavía la clase obrera en Bogotá era muy incipiente en comparación con Medellín. O sea, estamos en un periodo donde la ciudad industrial es Medellín. Cuando uno ve el inventario de industrias bogotanas, da risa un poco. O sea, fuera de Bavaria, que era como una de las grandes fábricas, son negocios muy pequeños y eso se refleja en un escaso número de obreros. Clase media casi no existe. ¿La fábrica de loza todavía existía en estos momentos? Es interesante que es una sociedad de dos clases prácticamente. Porque los empleados, me acuerdo así, grosso modo, del censo del 12 eran cerca de 3.000, por ejemplo. Y cuando uno mira las novelas de Osorio Lizarazo, por ejemplo, la novela de empleados públicos de Osorio, realmente eran gentes de muy bajos recursos. Los empleados públicos eran muy mal pagos. Eso es más o menos, habría que mirar si a partir del 18, por ejemplo, aumentan los médicos, en fin. Yo tengo claro lo del 12, pero no he mirado, no miré el censo del 18 y habría que mirar el censo del 28 para ver qué variaciones se van introduciendo en la estructura ocupacional de Bogotá. Vale, gracias, profe. Hay un indicio interesante y son las tesis que mencionaba Rocío, ¿no? Es decir, tesis de ingenieros y de médicos que comienzan a preocuparse desde muy temprano, a finales del siglo XIX, por el tema de la salubridad urbana y también por ver efectivamente cómo se podía mejorar la infraestructura de la ciudad, ¿no? Hay tesis, por ejemplo, sobre cómo se debían canalizar los ríos, cómo debían funcionar alcantarillas subterráneas, un poco siguiendo el modelo de Haussmann en París. Haussmann comparaba las vísceras del cuerpo humano con las alcantarillas y decía que todo eso debía ir oculto, debía ir subterráneo, no debía ir a ras de tierra. Bueno, en fin, hay muchos trabajos. Rocío dice que es difícil hacer el panorama y es cierto, pues digamos de manera comprensiva, pero hay algunos indicios que hacen pensar
que existía una preocupación por lo menos por unos temas muy puntuales y eso se refleja en las tesis de doctorado, sobre todo de ingeniería y de medicina. Profesor, y hacen otra pregunta. Claro, el acueducto habíamos hablado que va a empezar a implementarse, digamos, como resultado de esta crisis, y era una iniciativa privada en ese Era sentido. de Raúl Jiménez. Exactamente. ¿Hubo algún alivio económico? Nos preguntan que cómo cobraban ese servicio, que si se cobraba o cómo funcionaba, pero ¿tenemos noticia de algún alivio económico en esa época o igual que ahora que no nos dieron alivios o aplazos? ¿Cómo funcionó el tema y si usted sabe algo? No sé lo de los plazos. Sé que efectivamente sí se cobraba. Curiosamente, la ciudad tuvo que esperar mucho tiempo para instalar medidores de agua. Entonces Claro. pasamos de una ciudad que tenía un bajísimo consumo de agua a una ciudad que tenía un altísimo consumo de agua. Y es justo en ese momento, es decir, para esta época hay 3 tanques en la ciudad, básicamente. Uno en San Cristóbal, otro en San Diego y uno en Chapinero. Y es a través de esos 3 tanques donde se almacena el agua y se distribuye, incluso para un acueducto que todavía no está unificado, sino que es un acueducto por zonas. No, pero Dale. termino. No he mencionado la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá. ¿Esa es la misma Sociedad de Mejoras y Ornato? Sí, que se llamaba Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, que había sido fundada en 1899, pero se refunda en el 17. Parte de los de la Junta de Socorro son miembros de la sociedad. Y la quiero mencionar por 2 cosas que acabo de hacer una conexión con la epidemia. Y es, ellos tratan de montar un proyecto de lavaderos públicos, porque era muy complicado para la gente pobre lavar la ropa. Entonces se juntaban las aguas negras con las aguas, bueno, eso era el caos en Bogotá. Tratan de montar, y otra obsesión muy interesante, que creo que no la lograron finalmente, es la de baños públicos. Fíjense que Bogotá nunca ha tenido baños públicos, casi, pero ya es una obsesión en ese momento, que tienen que ver con buscando la manera de resolver los problemas de higiene, que eran absolutamente críticos en Bogotá, aparte de la estética. El otro problema era el tranvía. Hablando de... El tranvía tenía 2 clases, ¿no, Luis Carlos? Y había mucho problema de no pago del tranvía. Lo que hace la alcaldía es higienizar el tranvía durante la época de la epidemia, porque las quejas del mal estado del tranvía también eran permanentes. Esos eran como unos puntos que quería poner. Una última pregunta que nos mandan, que si tenemos información de cómo se abordó el tema de la educación, del manejo de la higiene. Ahorita vemos campañas, lávate las manos, uno entra a instituciones. ¿Tenemos alguna información, cartillas? Y un paréntesis, en la revista de la Sociedad de Mejoras y Ornato, que se llama Santa Fe y Bogotá, es muy interesante y ahí también debe haber mucha información. Pero ¿tenemos información de cartillas o cómo fue ese ejercicio en instituciones de educación para manejar el tema de la pandemia? Claro, estaban cerradas, pero ¿cómo fue esa campaña de educación? ¿Tenemos alguna evidencia de eso? ¿Tienen ustedes conocimiento de algunas evidencias de cartillas? ¿No? Camilo, lo que pasa es que, como lo ha mostrado Luis Carlos, la casi total carencia de agua, es decir, el problema era de una magnitud tal que realmente las campañas que había en esa época eran las campañas antialcohólicas. Una campaña muy persistente contra el consumo de chicha, por ejemplo. De higiene, sí, las señoras hacían campañas de higiene, por ejemplo, iban a visitar las casas y había mucha obsesión con la promiscuidad. O sea, había una mezcla de higienismo, digamos, y de moralismo muy fuerte, pero que hubiera campaña específica en torno a la epidemia, no, por lo menos yo no sé,
No está en el informe de la Junta de Socorros y no he visto, porque hay varias tesis. Curiosamente, en los últimos años ha habido como 3 o 4 tesis sobre la epidemia de la gripa en Bogotá y Boyacá, Sí, porque Boyacá también fue particularmente afectado. sí, sí. Durante la epidemia, no, que yo conozca, es decir, tampoco conozco, pero es muy interesante porque a partir del 19 y con la reforma esta ya de los años 20, la sección de higiene tiene una sección de propaganda. Y es muy interesante porque pues yo he visto algunas cartillas ya un poco posteriores de comienzos de los años 30. Estamos hablando de un momento en el cual la ciudad tiene un presupuesto mucho más holgado, donde sus rentas son significativamente más grandes. Pero sí existe una sección de propaganda y se considera que es muy importante la divulgación de algunos temas de higiene, sobre todo en los sectores populares. Sí, Pero yo, es posterior, no Hay durante la epidemia no conozco. pero profesor. aquí en el 10, en esa época sí hay mucha insistencia en los hábitos higiénicos. Lo que pasa es que hay un contraste entre la pedagogía, la publicidad y las posibilidades reales de la gente. Es decir, casas completamente encerradas que no tenían ventilación, con piso de tierra. El contraste es muy fuerte entre la publicidad, la pedagogía y la situación efectiva de la vivienda de los pobres en esta época. Bueno, profesores, muchísimas gracias. Yo le voy a dar ahorita la palabra a Felipe Lozano, quien va a hacer como un cierre, pero les agradezco a ustedes, al profesor Rocío, al profesor Luis Carlos Colón, por esta charla. El papel un poco y de ustedes como público es poder seguir aportando en esta exposición colaborativa. Por eso hablamos de las fuentes en donde se puede encontrar toda esta información. Mucho material que ya está digitalizado en bibliotecas digitales. Consulten, hagan parte de estas campañas y de las estrategias de redes sociales que el museo está haciendo. Véanlas en Instagram, son muy interesantes. Entonces, nada, yo les doy las gracias a ustedes. Muchas gracias también a Cristina y a Andrés y a Felipe por la invitación. Y Felipe, le doy la palabra para que él nos haga el cierre. Gracias, Camilo. Pues este cierre es más para recordar que pueden visitar nuestras salas de la exposición digital colaborativa No es la peste, la gripa de 1918 desde el presente, como usted muy bien lo ha dicho, en nuestras cuentas de redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Principalmente en Instagram tenemos estas salas distribuidas en las historias de la red social. Muchas de las preguntas también que han hecho acá las vamos a abordar en esta sala digital que abrimos desde el lunes pasado y que se va a extender hasta finales de la próxima semana. Se llama No lo pudimos imaginar. Así que pendientes, el llamado es a recordar que es una exposición digital colaborativa. Los leemos, los escuchamos y contamos con su participación. La exposición y las actividades que se derivan de ella hace parte de esta estrategia del Museo de Bogotá para vivir juntos las dificultades y el entorno desde la creatividad y la solidaridad. Muchas gracias a Rocío Londoño, a Luis Carlos Colón, a Camilo Páez por su presencia en esta conversación de hoy. Y les deseamos a todas las personas también que nos vieron en esta y nos siguieron en esta transmisión un agradecimiento especial. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces salimos ya. Aló, sí, ya estamos fuera. Listo, bien. Listo. ¿Qué tal salir?